Imagina por un momento una situación importante. No sé, la compra de una casa, montar una sociedad o incluso hacer testamento en Guatemala. Situaciones claves, sí. Pues detrás de todo eso hay documentos cruciales que autoriza un notario. Son, vamos, la base de la seguridad jurídica. Exacto. Pero, a ver, ¿qué son exactamente? ¿Y dónde van a parar? Esto nos lleva a una pregunta que, bueno, parece simple, pero es fundamental en derecho notarial guatemalteco. ¿Es lo mismo instrumento público que protocolo? Es una confusión súper habitual, ¿eh? Pero no, no es lo mismo. Y la distinción es de verdad fundamental. Así. Sí, sí. A primera vista, bueno, pueden sonar parecido o solaparse los términos, pero entender bien la diferencia es, yo diría, esencial para comprender cómo se formalizan las cosas, cómo se les da esa seguridad jurídica a los actos y contratos allí en Guatemala. Vamos, que no son lo mismo, y hoy, si te parece, desgranamos el porqué. Perfecto. Pues mira, esa es nuestra misión hoy. Vamos a explorar estos conceptos basándonos en la documentación que tenemos aquí. Genial. Vamos a intentar aclarar qué es un instrumento público, qué es exactamente el protocolo de un notario y luego ver qué tipos de documentos viven dentro y cuáles viven fuera de él, siempre hablando del sistema de Guatemala. Fenomenal. Pues vamos a ello. Empecemos por la base, ¿no? ¿Qué define a un instrumento público en este contexto guatemalteco? Pues mira, formalmente, así por definición, es un documento público que tiene la autorización de un notario. Normalmente lo pide una parte interesada, ¿sabes? Vale. Y su propósito es crucial. Sirve para probar hechos, para darles como una forma solemne, legal, a los actos o los negocios jurídicos. Y sobre todo, yo diría, para asegurar que sus efectos legales sean válidos, eficaces. Es como el vehículo que da vida legal a muchas acciones. Entendido. O sea que no es un papel cualquiera, ¿eh? Tiene una función súper específica. ¿Podríamos resumir sus fines principales? Así para tenerlo claro. Claro, a ver, tiene varios fines esenciales. Primero, perpetuar hechos y voluntades. Es como si hicieras una foto legal de un momento o un acuerdo, ¿sabes? Que perdure. Una foto legal, me gusta. Sí. Segundo, y esto es muy importante, sirve como prueba. Una prueba fuerte, tanto en un juicio como fuera. Se le llama prueba preconstituida, para resolverlo fácil si surge. Ya tienes la prueba lista. Vale. Preparada de antemano. Exacto. Y tercero, lo que decíamos, dar la forma legal que se necesita y asegurar que un negocio jurídico funcione, que sea eficaz. Has mencionado antes fe pública y ahora prueba preconstituida. ¿Podrías aclarar un poquito qué significan exactamente? Para que no nos perdamos. Claro, claro. A ver, la fe pública es como una credibilidad especial, una autoridad que la ley le da a lo que el notario dice o autoriza. Es como si el Estado dijera, oye, lo que este notario ha verificado y puesto en este papel se presume que es verdad. Entiendo. Como un sello de confianza del Estado. Justo. Y prueba preconstituida es eso, que el propio instrumento público, el documento en sí, ya es una prueba. No se creó porque hubiera un juicio, sino antes, precisamente para que constaran las cosas bien desde el principio. Así, si luego hay un problema, el documento ya es la prueba principal de lo que se acordó o pasó. Muy claro ahora. ¿Y qué elementos tiene siempre un instrumento público? ¿Qué lo caracteriza sí o sí? Pues mira, hay elementos clave, siempre, siempre. Lo autoriza un notario que esté en ejercicio. Lógico. Está revestido de esa fe pública que acabamos de decir. Ajá. Se crea porque lo pide alguien, una parte interesada, o a veces porque lo manda la ley directamente. Vale. Y su contenido pues va de negocios jurídicos, contratos, testamentos, esas cosas, o de hechos jurídicos que el notario ve y constata. Interesante. Y según leía en la documentación, parece que hay distintas clases, ¿no? Efectivamente, se dividen en dos categorías grandes, según dónde viven, por así decirlo. Están los principales, o protocolarios, que son los que se meten y se guardan en el protocolo del notario. En el archivo central, digamos. Eso es. Y luego están los secundarios o extraprotocolarios, que existen, son válidos, pero se entregan fuera de ese registro formal. Vale. Si te parece, empezamos por los que van dentro, los del protocolo. Vamos allá. El protocolo suena a eso, algo central, como el archivo maestro del notario, ¿verdad? ¿Qué tipo de documentos encontramos ahí guardados? Exacto. Es como el corazón documental del notario. Una colección ordenada, segura. Los instrumentos principales que se meten obligatoriamente en el protocolo guatemalteco son
Las escrituras matrices, Suena importante eso de matrices. y lo son. Luego, las actas de protocolación ¿Vale? y las tomas de razón de legalización de firmas. Y bueno, también otros documentos si la ley dice específicamente que hay que registrarlos ahí. Las escrituras matrices. Parecen el plato fuerte, ¿no? ¿Qué las hace tan especiales? Lo son en muchos sentidos. Son los documentos originales donde se hace la mayoría de actos y contratos importantes. Una compraventa, una hipoteca, crear una sociedad, un testamento abierto. Son la matriz, como dices, el original, que firman los que participan, los comparecientes, junto con el notario. Ah, vale. Y este original, ojo, se queda físicamente guardado en el protocolo. Y a partir de él, pues se hacen las copias o los testimonios que van a necesitar las partes para sus trámites. ¿Y cómo se hacen? ¿Hay algún detalle práctico sobre su forma? ¿Algo curioso? Sí, hay formalidades importantes, claro, para que sean auténticas y no se puedan cambiar. Lógico. Se pueden escribir a mano, a máquina, o bueno, hoy en día por medios electrónicos, pero siempre impresos en el papel que toca. Es súper importante que los huecos en blanco se rellenen, ya sea con texto o con una línea, para que nadie añada nada después. Ah, claro. Para evitar fraudes. Exacto. Y si hay alguna corrección, imagina que te equivocas o añades algo entre líneas, hay que salvarla. O sea, decir al final, antes de las firmas, esto que he añadido o tachado, vale. Y muy importante, se hacen en papel sellado especial, con su timbre fiscal. Todo pensado para que el documento sea seguro y no se pueda alterar. Y más allá de la forma, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es una escritura en sí? Pues mira, los que saben de esto la describen como el instrumento público por excelencia, donde personas capaces pues crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas importantes. Vale. Es ese documento que autoriza el notario siguiendo las reglas, las solemnidades legales y que plasma lo que las partes han acordado sobre un negocio jurídico, siempre, claro, dentro de la ley y la moral. ¿Y son todas iguales o hay tipos de escrituras? No son todas iguales. Se clasifican según para qué sirvan. Están las principales, que son las que tienen el negocio base, el contrato principal. ¿La compraventa, por ejemplo? Esa misma. Luego están las complementarias, que como dice el nombre, pues aclaran o modifican o amplían una escritura principal que se hizo antes. Ah, como un anexo o algo así. Algo así, pero hecho en escritura también. Y luego están las canceladas, que son escrituras que, por lo que sea, pues no llegaron a nacer del todo o se quedaron sin efecto. Pero ojo, aunque estén canceladas, tienen que constar igualmente en el protocolo. Curioso. Sí. Y todas tienen que cumplir unos requisitos legales súper estrictos que vienen en el Código de Notariado. Mencionabas antes que tienen una estructura definida. ¿Podrías darnos una idea general? Sin meternos en cada coma, pero para hacernos una idea. Claro, la estructura busca que todo esté ordenado, claro y seguro. A grandes rasgos tiene 3 partes. A ver, La introducción. Aquí se identifica el documento, qué número de escritura es, dónde y cuándo se hace, la hora solo si es un testamento o una donación por causa de muerte, quién es el notario y quiénes son las personas que participan, los otorgantes. los que firman, ¿no? Eso es, con todos sus datos, nombre, edad, estado civil, profesión, domicilio, lo que se llama sus generales de ley. Y si actúan por sí mismos o representan a alguien, y se dice que tienen capacidad legal. Básicamente ponen en escena los actores y las circunstancias. Vale. ¿La presentación? Exacto. Luego viene el cuerpo. Este es el meollo, el núcleo. Aquí van los antecedentes o la exposición, por ejemplo, describir la casa que se vende, y lo más importante, las estipulaciones, o la parte dispositiva. Las cláusulas, ¿no? Justo, las cláusulas del contrato. El precio, las condiciones, los derechos, las obligaciones, todo el acuerdo. Y normalmente también la aceptación de esas condiciones por las partes. Es el trato en sí. El corazón del asunto. Ahí está. Y finalmente, la conclusión, que no se redacta en cláusulas, es el cierre formal. Aquí el notario da fe de todo lo que se ha dicho antes, dice qué documentos ha visto, identificaciones, títulos de propiedad, advierte de los efectos legales y de las obligaciones de pagar impuestos o de inscribir en registros. Ah, importante eso de los impuestos y registros. Fundamental, el notario tiene que advertirlo. También hace constar que se ha leído todo y que los otorgantes están de acuerdo. Y al final, las firmas de todos, otorgantes, testigos si los hay, intérpretes si hacen falta, y la del notario. La del notario va justo después de poner ante mí. ¿Y el sello? El sello del notario. Pues fíjate,
Es curioso, todo el mundo lo pone, es práctica habitual, pero según la ley guatemalteca, el sello no es un requisito indispensable para que la escritura sea válida. La firma sí, claro. Anda, pues mira, un detalle interesante. Vale, queda clara la escritura matriz. Pero mencionaste otros documentos que también van al protocolo, las actas de protocolación. ¿Para qué sirven exactamente? Exacto. Su función es muy interesante, la verdad. Sirven para meter formalmente un documento que viene de fuera dentro del protocolo del notario. Como un documento externo. Si imagina que tienes un documento importante que puede ser público o incluso privado, ¿eh? Un plano, un contrato que hiciste en el extranjero, un informe técnico, y quieres darle una fecha cierta, segura y guardarlo bien. Pues mediante un acta de protocolación, el notario da fe de que ese documento se mete físicamente en su protocolo. Ostras, qué útil. ¿Y esto se hace siempre porque uno quiere o hay casos en que es obligatorio? Pues hay de todo. Hay 3 situaciones principales. A ver, Una, por mandato de ley. La ley de Guatemala obliga a protocolizar sí o sí ciertos documentos, por ejemplo, el acta de matrimonio si te casas ante notario, o documentos que vienen del extranjero para que valgan aquí, o las actas de protesto de un cheque o una letra de cambio. vale, obligatorio por ley. Eso es. 2, por orden judicial. Un juez puede ordenar que se protocolice algo. Imagina el final de un juicio para dividir una propiedad, pues la sentencia o el acuerdo final se protocoliza. O si aparece un testamento cerrado después de que alguien fallezca, el juez puede ordenar que se protocolice. Entendido. Y 3, a requerimiento de parte, que es cuando alguien, voluntariamente, pide al notario que le guarde en el protocolo un documento que le interesa conservar de forma segura y con fecha oficial. Pueden ser contratos privados, inventarios, tasaciones, lo que sea. Vale. Ah, y un punto importante que hay que recordar. Aunque tú protocolices un documento privado, imagina un contrato simple entre 2 personas, ese documento sigue siendo privado en esencia, ¿eh? Ah, no se convierte en público. No mágicamente. La protocolización le da fecha cierta, lo guarda de forma segura, lo identifica, pero no lo transforma en una escritura pública con todos sus efectos legales. Sigue siendo un documento privado archivado oficialmente. Entendido. Es como un archivado oficial con fecha cierta. Y las tomas de razón de legalización de firmas, el nombre es súper específico. Lo es, y su función también. Es básicamente un mecanismo de control interno para el notario. Control interno. Sí, a ver, cada vez que un notario legaliza una firma en un documento fuera de su protocolo, que ahora veremos qué es eso, la ley le obliga a dejar una nota, una constancia de ese acto, dentro de su propio protocolo. Ah, vale. Como un apunte en su libro de registro. Exactamente, tiene 8 días para hacerlo. Y esa toma de razón es simplemente una entrada cortita en el protocolo que dice lugar, fecha, quiénes firmaron y qué documento era, el que se legalizó. Y ojo, esta toma de razón la firma solo el notario. Es su registro privado, digamos, de las legalizaciones que ha ido haciendo. Ya veo, para llevar un control. Y para terminar con lo que va dentro del protocolo, mencionaste los atestados. ¿Qué son exactamente? Suena como a testigos. No, no son testigos. Los atestados son, piensa en ellos como la colección de papeles de respaldo que el notario adjunta al final de su tomo de protocolo cada año. Papeles de respaldo. Sí, son las pruebas o los justificantes de las cosas que ha hecho, de los instrumentos que ha autorizado. Por ejemplo, si autorizó un matrimonio, pues adjuntará fotocopias del DNI, de los novios, los certificados de nacimiento, ¿entiendes? Ah, vale, los comprobantes. Eso es. También son atestados obligatorios las copias selladas de los avisos que ha tenido que mandar a registros públicos, como al registro de la propiedad, y la prueba de que ha pagado la tasa por abrir el protocolo de ese año. Son como el expediente de pruebas del trabajo del notario de ese periodo. Vale, ya lo pillo. Entonces, repasando lo de dentro del protocolo, tenemos escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalizaciones y los atestados al final. Exacto. Ahora exploremos el otro lado de la moneda, los instrumentos secundarios o extraprotocolarios. ¿Qué caracteriza a estos? ¿Por qué están fuera? Pues estos son documentos que el notario también autoriza, también les da fe pública, pero que no se meten en el protocolo. Se entregan directamente a la gente que los pide y ya está. No quedan en esa colección centralizada del notario.
Vale. Los más habituales son tres: las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de documentos. Hablemos primero de las actas notariales. Si no van al protocolo, ¿en qué se diferencian fundamentalmente de una escritura? Que sí va dentro. Muy buena pregunta. La diferencia clave está en el contenido y en para qué sirven. A ver, mientras que la escritura, como vimos, lo que hace es plasmar un negocio jurídico, un acuerdo de voluntades para crear derechos, como una venta, el acta notarial, según dice el Código de Notariado de Guatemala, lo que hace constar principalmente son hechos que el notario ve, que presencia, o circunstancias que le constan. Hechos o circunstancias. Sí, son situaciones que, por cómo son, no son un contrato en sí mismas. Para simplificar mucho, la escritura documenta un acuerdo, el acta documenta una realidad, un hecho que se observa o se declara. ¿Y qué tipo de hechos o realidades pueden ser? Porque suena bastante amplio eso. Lo es. Pueden ser súper variados. Por ejemplo, el notario puede ir a un sitio y levantar un acta para dejar constancia de cómo está un inmueble en ese momento. Si tiene humedades, si hay desperfectos, eso sería un acta de presencia. Ajá. O puede recoger la declaración jurada de una persona sobre algo que esa persona sabe. Eso es un acta de referencia. Ojo, aquí el notario da fe de que la persona dijo eso, no necesariamente de que lo que dijo sea verdad, ¿eh? Entendido. Solo da fe de la declaración. Exacto. También se usan actas para requerir formalmente a alguien que haga algo, acta de requerimiento, o para notificarle oficialmente una decisión, acta de notificación, o incluso para establecer que un hecho es público y conocido por todos, acta de notoriedad, que es útil en algunos trámites, como las herencias cuando no hay testamento. ¿Qué variedad? Sí. Oye, ¿y estas actas llevan algún tipo de impuesto, algún timbre? Sí, normalmente sí. Llevan un timbre notarial de 10 quetzales y luego timbres fiscales de 50 centavos de quetzal por cada hoja del acta. Vale. Pero ojo, que hay excepciones importantes. Por ejemplo, las actas donde se nombra a un representante legal de una empresa, esas suelen llevar 100 quetzales de timbres fiscales, salvo si son de cooperativas, que es diferente. Anda. El acta que tiene que ver con un testamento cerrado lleva 200 quetzales fiscales. Y las actas de supervivencias, esas que necesitan los jubilados para demostrar que siguen vivos y cobrar la pensión, esas están exentas del timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Ah, pues mira, bueno saberlo. Bien. Y finalmente nos quedan las legalizaciones. El nombre ya sugiere que es dar validez a algo que ya existe, ¿o no? Exacto. Esa es la idea central. El notario da fe de que algo que ya existe es auténtico, pero sin meterse en el fondo del asunto. Hay dos tipos principales, fuera del protocolo. ¿Cuáles son? Primero, el acta de legalización de firmas. Aquí, el notario certifica una de dos cosas. O bien que una firma se puso en un documento delante de él, o bien que la persona dueña de la firma reconoce ante él que esa firma, que ya estaba puesta, es suya. Vale, o la ve poner o si la reconocen. Eso es. Y es súper importante entender esto. El notario solo da fe de que la firma es auténtica y de quién la puso o reconoció. No valida si el contenido del documento es legal, ni si es verdad lo que dice. Es simplemente un yo vi firmar a esta persona o esta persona me dijo que esta es su firma. Nada más. Entendido. Solo sobre la firma. Exacto. Se hace constar en el mismo documento, si hay sitio o en una hoja aparte que se pega. Y lleva un timbre notarial de 10 quetzales y uno fiscal de 5 quetzales. ¿Y el otro tipo de legalización? El otro tipo es el acta de legalización de documentos, que es lo que todos llamamos legalizar fotocopias. Ah, sí, eso me suena más. Claro. En este caso, el notario lo que hace es dar fe de que una copia, una fotocopia, un escaneo impreso, es igualita, fiel y exacta a su documento original, que él ha visto con sus propios ojos. Vale, compara la copia con el original. Justo. Y de nuevo, igual que con las firmas, el notario no certifica que el contenido del documento original sea legal o válido, ¿eh? Solo dice que la copia que tiene delante es idéntica al original que le han enseñado. Entendido. Y como la de firmas, puede ir en la misma fotocopia o en una hoja pegada y lleva los mismos timbres. 10 quetzales notariales y 5 quetzales fiscales por cada legalización. Perfecto. Entonces, para recapitular, a ver si lo he pillado bien y tenemos la idea central clara. El instrumento público es como el término general, el paraguas para cualquier documento que autoriza a un notario guatemalteco con fe pública. Exacto, es el concepto amplio. Y luego, dentro de ese paraguas, algunos de estos documentos, los principales,
como las escrituras matrices, las actas de protocolación, las tomas de razón, se guardan obligatoriamente en el protocolo, que es ese registro formal, físico, ordenado por fechas que lleva el notario. Perfectamente resumido. Esos van dentro. Y otros instrumentos que llamamos secundarios, como las actas notariales de hechos o las legalizaciones de firmas y de fotocopias, también los autoriza el notario, también tienen valor legal, pero se quedan fuera del protocolo. Se los lleva la gente. Es esa la gran división. Exactamente. Has captado la esencia de la estructura perfectamente. Comprender esta división entre lo que va dentro del protocolo y lo que va afuera y saber qué tipo de documento es cuál y dónde buscarlo o no buscarlo en el protocolo es vital. Claro. Y no solo para los abogados o los notarios, sino para cualquier persona que vaya a hacer un trámite formal en Guatemala. Toda esta sistemática, con sus reglas, sus formalidades, sus distinciones, es lo que busca dar seguridad jurídica, certeza, valor como prueba a los actos importantes de la vida, tanto civil como mercantil. Es como el andamio que sostiene la confianza en el sistema. Queda clarísimo. Ahora bien, todo este sistema que hemos descrito, ¿no? De papeles físicos, de firmas a mano, de sellos de tinta, de archivos que se tocan, aunque es evidente que es crucial y que tiene una tradición larguísima, pues inevitablemente nos hace pensar. ¿En el futuro? Exacto. ¿Cómo está afectando o cómo podría afectar toda la revolución digital a esta práctica que está tan arraigada en Guatemala? Estamos viendo ya o podríamos ver pronto herramientas como, no sé, la firma electrónica avanzada, los registros digitales, incluso tecnologías como el blockchain. ¿Podrían estas tecnologías transformar o complementar o quizás, quién sabe, algún día reemplazar el protocolo físico tal y como lo conocemos? Pero claro, manteniendo esa seguridad jurídica tan necesaria. Esa es, sin duda, la gran pregunta. La que está ahora mismo sobre la mesa en el mundo notarial. Y no solo en Guatemala, yo diría que a nivel global. Es un debate fascinante, la verdad, donde se cruza la tradición de siglos con las posibilidades que parecen casi infinitas de la tecnología. Un cruce interesante. Sí, un terreno lleno de desafíos, pero también de oportunidades, ¿no? Para pensar.